Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu canal de GIS favorito y esta vez vamos a hablar sobre los fundamentos básicos de la teledetección. Y recuerda, aprender es tu superpoder. Probablemente te hayas preguntado qué es la teledetección o sus fundamentos y has caído en este video. Te recuerdo que este video es en colaboración con el blog de France, que al finalizar te voy a indicar cómo acceder a la segunda parte de este video. Lo primero que hay que preguntarse cuando hablamos de teledetección es ¿qué es la teledetección? Es un método para obtener información sobre las propiedades de un objeto sin tener contacto con él. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hoy en día los satélites están en órbita alrededor de nuestro planeta y no están en contacto con la Tierra, pero están obteniendo información. Muchas veces también hoy en día podemos hacer teledetección con drones, con aviones, ¿no? Con cámaras muy especiales o con sensores que captan justamente la energía rebotada de la superficie. Podemos decir que también nuestros ojos hacen teledetección porque nosotros no necesariamente estamos en contacto con un objeto para poder describirlo o ver sus características. Para contarte un poquito de los detalles de la teledetección, aquí te voy a dejar un resumen, pero te voy contando que en 1858, cuando empezaron los globos aerostáticos, nació esta idea de poder observar la Tierra desde un lugar alejado o desde la parte aérea. Luego ya cuando se crearon los primeros aeroplanos en 1903 hacia 1920 se montaron cámaras sobre los aeroplanos y se pudieron tomar fotografías aéreas del territorio en interés. Un dato curioso es en 1957 cuando se lanza el primer satélite que dio órbita a nuestra Tierra. Fue el Sputnik 1 y lanzado por la Unión Soviética, Rusia. En 1960 se lanza Tyros 1, que fue el primer satélite con fines de investigación con la finalidad de poder discriminar agua en sus diferentes fases como nieve, hielo o también cuerpos de agua lénticos. En 1972 Estados Unidos lanza su primer satélite que es Landsat 1 y que seguramente habrás escuchado de todos los Landsat que han ido evolucionando y hoy en día tenemos en órbita el Landsat 8. En 1981 el transbordador espacial es puesto en órbita y en ese momento hay muchos países donde empiezan a hacer toda una competencia en el tema de posicionar sus propios satélites. En 1982 se lanza Landsat 4, ya estamos hablando de Landsat 2 y 3 que fueron lanzados. En 1971 se lanza ERS-1 de la Unión Europea, en este caso el número 1. Y desde entonces se lanzaron muchos satélites comerciales. En 1998 se pone en órbita la estación espacial que hoy en día se mantiene en órbita. Hay mucha información que se va generando desde esta estación. En 1999 se pone en órbita el Landsat 7, que también marca un hito. En el 2013 se lanza el Landsat 8 y marca un hito porque tiene una gran cantidad de bandas los cuales son captados. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una resolución espectral mayor a muchos satélites anteriores. En el 2014 se lanza Sentinel-1A y si eres peruano debes tener en cuenta este punto histórico el 15 de septiembre del 2016 donde es lanzado nuestro primer satélite o puesto en órbita PeruSat 1. Luego, también en el 2018, Argentina lanza su propio satélite, Saucom 1A, y hoy en día tienen planes de hacer otros lanzamientos. Estos son los principales detalles históricos y te quiero contar sobre el proceso de la teledetección. ¿Qué es lo que pasa en el proceso de la teledetección? Bueno, lo primero es que ahí existe una energía. En este caso, quien emite la energía es el Sol. Ojo, estamos hablando de sensores pasivos y sensores activos. En este caso es un sensor pasivo porque recepciona la energía rebotada en la superficie a partir del Sol. Pero si estamos hablando de un sensor activo, ¿esto qué quiere decir? Que el mismo sensor tiene la capacidad de emitir su energía. Esta, al chocar con una superficie o un objeto en terreno, es reflejada y esa misma energía es captada. Eso es un sensor activo. Pero bueno, el proceso es muy similar. Primero tenemos la fuente de energía. Obviamente esa energía va a sobrepasar la atmósfera y por eso hay que muchas veces realizar correcciones atmosféricas. Luego llegará hacia el terreno donde la energía pues tiene tres opciones, ¿no? Una puede ser transmitida, una puede ser conservada u otra puede ser reflejada. En este caso, lo que nos interesa a nosotros en la parte de teledetección es la energía reflejada.
En ese punto la energía reflejada es captada justamente por los sensores montados en un satélite. Ojo, eso es importante. En realidad no es el satélite lo que hace el trabajo de captar la energía, sino es un sensor montado en esa infraestructura aeroespacial. Posterior, esta información o este dato recolectado en el sensor es transmitida hacia una estación de recepción. A partir de esta estación de recepción se hace un procesamiento, esto por ejemplo lo hace la NASA o otras instituciones como la USGS en Estados Unidos y diferentes como el proyecto Copérnico, por ejemplo, en la Unión Europea. A partir de aquí se hace un procesamiento, nosotros también podemos realizar ese procesamiento. ¿Y cuál es el real objetivo que tiene la teledetección con sistemas satelitales? Es la solución de problemas o encontrar también muchas veces las causas de un problema. Espero que haya quedado un poco claro sobre el proceso de la teledetección y ahora vamos a hablar sobre ese primer proceso donde hablábamos de la energía. Si hablamos de la energía vamos a tener que hablar de espectro electromagnético y bueno, pues los sensores a bordo de los satélites de teledetección son capaces de detectar y también poder grabar radiaciones de las regiones no visibles del espectro electromagnético, por ejemplo desde el ultravioleta hasta las microondas. Seguramente tú habrás escuchado sobre el espectro visible, ¿no? Que va de los 400 hasta los 700 nanómetros, donde van estos 7 colores o la gama de colores que por ejemplo forma un arco iris y que nuestros ojos tienen la capacidad de poder captar esos fotones y convertirlos en información y darle color a los objetos. Los satélites tienen la capacidad de captar o recepcionar la información, por ejemplo, en el infrarrojo cercano, medio, térmico, que son muy usados, por ejemplo, para el tema de las plantaciones, ¿no? Para evaluar plantaciones o por ejemplo para calcular índices de vegetación normalizada, que eso lo vas a ver en el segundo video. Hay que entender que la reflectancia de las superficies terrestres es completamente distinta, cada uno tiene su propia reflectancia y esa energía reflejada es justamente lo que el sensor capta. Eso es lo fundamental dentro de la teledetección satelital. Por otro lado, tienes que tener un concepto de las firmas espectrales. Estarás diciendo, pero Ronald, ahora, ¿qué son estas firmas espectrales? ¿A qué se refieren? Bueno, si te has dado cuenta, lo que el Sol emite son energías o el espectro electromagnético en rangos, ¿ok? Entonces, lo que hace el sensor es captar por rangos, por ejemplo, en un valor predeterminado, en 400 nanómetros capta un dato, en 700 nanómetros capta otro dato, en 800 nanómetros capta otro dato. A partir de eso se van formando las firmas espectrales que podemos ver aquí. Esto hace posible que nosotros podamos identificar los distintos objetos, porque cada objeto tiene su propia firma espectral. Si tú eres de química o áreas afines o ingeniero ambiental, debes entender cómo funciona un espectrofotómetro, pues un sensor tiene el mismo concepto de funcionamiento para identificar a los objetos en tierra o en terreno. Cuando hablamos de sensores remotos tenemos que hablar de diferentes tipos de resolución, y cuando hablamos de resolución existen 4 resoluciones y la más conocida o lo que la mayoría entiende es la resolución espacial. ¿Eso qué quiere decir? Es el tamaño de un píxel, son esos cuadraditos que vamos viendo. En el primero ahí podemos ver que es un píxel de 12.8 metros donde solamente podemos ver 2 colores. En realidad solamente podemos ver un color. Ya cuando el píxel es un poco más pequeño, ojo, esto está inversamente proporcional, cuanto tengamos un píxel más pequeño, la resolución es mayor, pero también el peso de la imagen es mucho mayor. Así que para procesar ese tipo de imágenes, seguramente hay que tener equipos mucho más potentes que imágenes pues de menos resolución. Como puedes identificar, cuanto a mayor resolución tengamos o el píxel sea más pequeño, tenemos mayor detalle del terreno. Eso es fundamental para entender la resolución espacial. Tenemos el segundo tipo de resolución, que es la resolución espectral. Este es el número y anchura de las bandas espectrales que puede discriminar un sensor en un satélite. Y bueno, hay sensores que solo captan RGB visible, que es rojo, verde y azul, o red, green y blue. Y también por otro lado tenemos sensores que tienen la capacidad de captar mayor número de bandas, que son los multiespectrales. Estos
rondan entre 4, 12 bandas aproximadamente o un poco más, incluso 20, 30 bandas serían considerados en sensores multiespectrales. Pero hoy en día también se cuenta con sensores hiperespectrales. Esto quiere decir que nuestra resolución espectral hace que la firma espectral sea mucho más detallada, y cuando es mucho más detallada podemos discriminar muchos objetos muy parecidos de forma muy precisa. Imagínate que con RGB solo puedes discriminar que es terreno y agua, pero con una multiespectral puedes decir que es agua con sedimentos, pero en este caso con hiperespectral puedes decir que agua contiene algunos elementos metálicos, por ejemplo como plomo. Esto es importante porque nos permite tener mayor detalle del terreno, pero también se hace mucho más costoso el procesamiento e incluso las imágenes no están disponibles de forma gratuita. Por otro lado tenemos la resolución radiométrica, y esta se refiere específicamente a cada banda. Esto es importantísimo. La resolución radiométrica en imágenes digitales es más o menos comparable con el número de tonos de gris en una fotografía en blanco y negro, ya que ambos se van a relacionar con el contraste. Seguramente tú te estarás recordando en el colegio o en la escuela te han hecho pintar tu escala de grises, pues eso es muy parecido a esto, a eso se refiere. Cuando nosotros podemos discriminar mayor cantidad de escalas de grises, podemos también discriminar diferentes tipos de objetos o podemos diferenciarlos entre sí. Pero si tenemos, por ejemplo, en el caso 1, solamente tenemos un bit de resolución radiométrica, quiere decir 2 niveles de tonos de gris, que en este caso es blanco y negro, pues no podemos identificar como en el último de aquí, que son edificios, por ejemplo, que ya teníamos 4 bits. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos 16 niveles de gris. ¿Cómo va esto? Si hablamos de 2 bits, estamos hablando de 2 al cuadrado, 4 niveles. Si estamos hablando de 3 bits, estamos hablando de 2 al cubo, 8 niveles. Si estamos hablando de 4 bits, estamos hablando de 2 a la cuarta, quiere decir 16 niveles. Existen imágenes de 12 bits, existen imágenes de 11 bits, de 8 bits, de 16 bits, incluso de 32 y 64 bits. En este caso, uno de los más conocidos son de 16 bits, que son 65.536 niveles de gris, que nos ayudan a discriminar muy bien algunos objetos en la superficie. Y también tenemos la resolución temporal. ¿Esto qué quiere decir? Es el ciclo de repetición o el intervalo de tiempo entre dos adquisiciones de imágenes sucesivas de una misma porción de superficie. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, existen resoluciones de 16 días, como los tiene Landsat 8, y otros satélites pues tienen una resolución temporal mayor, que pueden adquirir en 5 días, otros en un solo día, pueden recurrir 2 veces el mismo lugar. Esto quiere decir que nos permite evaluar a mayor detalle los cambios que pueden suceder en el terreno, que por ejemplo si sucede hoy un incendio y ayer pasó el satélite Landsat, no vamos a poder obtener otra imagen hasta dentro de 15 días. Cuando sobrepasa nuevamente, ya habríamos pasado un tiempo y la evaluación probablemente pueda ser ya no tan favorable. La ventaja de otros sistemas satelitales que se encuentran en órbita sobre nuestra superficie y llegan a pasar en un día, pues nos permiten esa evaluación mucho más rápida y eficiente. Te voy a hablar aquí de algunos satélites para terminar, los más usados o conocidos dentro de la teledetección y que son satélites con información que se pueden obtener de forma gratuita. Uno de los más usados son la familia Landsat, pero hoy en día el que más se usa es Landsat 8, que nos brinda pues información a partir del 11 de febrero del 2013 y está operado por la NASA y el Servicio Geológico de los Estados Unidos, que se llama USGS. Algo importante a tener en cuenta de Landsat 8 es que transporta dos sensores, uno el OLI y por el otro lado el TIRS, que responden pues a las siglas en inglés para Operation Land Imager y por el otro lado Thermal Infrared Sensor. También este visita un punto sobre la superficie de la Tierra, quiere decir que tiene resolución temporal de 16 días. Algunos conceptos fundamentales: tenemos aquí la resolución espacial, que casi en todas sus bandas son de 30 metros. Tenemos la resolución espacial mayor, es la pancromática de 15 metros, que nos ayuda muchas veces a corregir las imágenes o las bandas 2, 3, 4 y 5. También tenemos las resoluciones de 100 metros, los cuales están basados en evaluar la temperatura de la superficie. Aquí tenemos toda la información de cada una de las bandas. Yo te pido que le pongas pausa y empieces a leerlo. Tienes el rango espectral, tienes el nombre y el número de banda. También, por otro lado, tenemos una opción que nosotros podemos hacer entre esas bandas, que se llama combinación de bandas. Aquí tenemos las combinaciones de bandas más usadas de Landsat 8 y que algunas te va a ir explicando justamente Franz
en el segundo video. Por otra parte, contamos con Sentinel-2, lo cual es una misión de observación terrestre desarrollada por la ESA, por la Unión Europea, dentro del programa Copérnico, para poder desarrollar observación de nuestro planeta Tierra, para dar servicios como seguimiento de la evolución de bosques, los cambios de la corteza terrestre y también la gestión de los desastres naturales. Sentinel-2A y Sentinel-2B son los que hoy en día más se usan, pero recuerden que existe Sentinel-1A y también existe hoy en día ya Sentinel-3A, que han sido lanzados y puestos en órbita, pero estos son los más usados. Aquí podemos ver también el número de banda, el nombre de la banda, el rango espectral que tiene cada una de esas bandas y también tenemos la resolución espacial, que en este caso es de 10 metros para las tres bandas principales, que es RGB, recuerda, rojo, verde y azul. En Sentinel-2B del mismo modo, y tenemos ahí la resolución y los rangos espectrales, tenemos sus nombres y sus bandas. Tú puedes parar el video y tomar nota de estas bandas. También tenemos las combinaciones más usadas dentro de Sentinel-2. Te muestro esta lista para que cuando veas el video puedas regresar a este y puedas hacer estas combinaciones y ver lo que discrimina cada uno de ellos. Recuerda que las combinaciones nos ayudan a discriminar con mayor detalle algunos objetos dentro de la imagen que nosotros estemos trabajando. Por otro lado, también se usa imágenes de Aster, que es un sensor de imágenes ópticas de alta resolución geométrica y también radiométrica. Este es transportado por el satélite Terra de la NASA y puesto en órbita el 18 de diciembre de 1999. El sensor Aster tiene un ancho de barrido de 60 kilómetros. Aquí tenemos, y en este caso el sensor Aster está compuesto por tres subsistemas, el Vernier, SWIR y TIR, ¿ok? Es fundamental. Ojo, los números de bandas, aquí tenemos su resolución y su rango. Por ejemplo, algo a tener en cuenta, aquí no tenemos la resolución o la banda azul, pero se pueden trabajar para otros fines estas imágenes obtenidas por Aster. Aquí tenemos la resolución, como puedes ver en las primeras bandas tenemos hasta 15 metros, 30 metros y 90 metros de resolución espacial. Y aquí te muestro algunas combinaciones de bandas que tiene justamente Aster sobre la discriminación litológica, sobre alteraciones argílicas. Aster es bastante usado por los geólogos para la exploración mineral. Bueno, con esto espero que haya quedado algunos conceptos claros. Yo sé que seguramente tienes muchas preguntas, te las voy a estar leyendo en los comentarios y voy a estar respondiéndote. Y además te quiero contar que la segunda parte de este video lo vas a ver justamente en el canal de Blog de France. Te voy a dejar el link del video y además el canal de France para que te pases por allá y también aprendas mucho más sobre sistemas de información geográfica. Tiene muy buen contenido. Esto es un video colaborativo. No te olvides, suscríbete al canal, suscríbete a France, al Blog de France y aprende mucho más sobre sistemas de información geográfica. Antes que te vayas, no olvides dejar tus comentarios, dejar tu like y compartirlo en tus redes sociales para que más personas puedan aprender sobre los fundamentos de la teledetección. Ahí te voy a dejar más información para que tú puedas aprender mucho más sobre este proceso de imágenes satelitales. Nos vemos pronto.